Chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que todos los seres humanos van a vivir y sí, es la muerte de algún familiar, de algún ser querido, de algún amigo, de alguna persona que conozcamos. Y, y bueno, esto no va a ser una clase de psicología ni tampoco va a ser tanto un tema de filosofía, sino que va a ser una experiencia propia con una reflexión y una carta que hice cuando se murió un familiar mío que era mi abuelo. Eh, ¿Por qué lo digo? Bueno, porque ya hace un año más o menos que se fue y una carta que te deja un recuerdo también, ¿no? De ese momento, de esas situaciones, de una reflexión que uno hace cuando alguien se va. Y es doloroso porque nunca pensamos que nos vamos a ir, pero algún día nos vamos. Y a veces cuando es súbito, o a veces cuando es de la noche a la mañana, uno no se lo espera, es cuando más choca también. Y, y bueno, siempre la muerte es un tema que a veces se toma como un tabú en la sociedad nuestra, pero es parte de nuestra vida, ¿no? Como decía Gabriel Rolón, nosotros no pensamos tanto en la muerte porque tenemos proyectos hacia futuro, por ejemplo, de graduarme, de tener licencia, de tener una familia. Le ponemos un tiempo al futuro y entonces no pensamos tanto en la muerte. Pero si no le ponemos objetivos, si no le ponemos proyectos, lo único que nos queda es el tiempo, que el tiempo se va muriendo cada vez que pasa, ¿no? Entonces, eh, en sí la muerte está en todos lados, en todas partes, las noticias llenas de casos de muerte y no sé, en la sociedad sí, vive así la sociedad, parece que es un tema tabú que no se gusta mucho hablar, pero también es un tema que de todos los días que sucede, de que no sé por qué, pero las noticias lo rodean como si fuera un tema. Bueno, noticias de muerte no son buenas esas noticias, pero suceden, tenemos que saberlo. Y bueno, a partir de esto, saber o decirles que hay un proceso de, de muerte, de superación, no se supera, pero sí se puede vivir con ella. Y, y todo un proceso obviamente se extraña, obviamente te enoja al principio, quedas como, no sabes qué pasó o algo así. Y luego se va calmando un poco, vas abriendo otros lugares que antes no conocías y, y bueno, es un proceso natural que el ser humano va a vivir siempre y siempre ha vivido. Muchas culturas tienen sus rituales también de la muerte, pero bueno, ahora sí les voy a leer la carta que yo escribí hace más o menos un año y, y bueno, capaz que ya llega, capaz que no, pero es parte de la vida, ¿no? Entonces pensé en escribirte, en llamarte, pero no lo hice. Pensé que saldrías, pensé en visitarte, pero no pude. Pensé en ti y te hice una carta, pero no la escuchaste. Pensé en mis recuerdos y te vi sonriendo. Pensé en tu historia y nunca vi derrota. Pensé en mi familia y vos sos una de ellos. Vos sos uno de ellos. Pensé en mi nombre y estás en mi alma. Pensé, imaginé que estarías y estás, pero mi conciencia. Hoy hay, hoy has marchado, querido abuelo, muy rápido, sin avisarnos, pero nos dimos cuenta que solo decirte, si me estás escuchando, que gracias por todo, por los momentos, por las salidas, por los partidos de fútbol, por los asados, por los consejos, por las historias. Sé que a veces fui muy crítico contigo, hacia mí mismo, y es que a veces uno no ve el contexto, solo ve el árbol y no el bosque. Gracias, abuelo, por todo. Fuiste un ejemplo de compromiso, unión, respeto, calma. No me arrepiento de las veces que te acompañé al campo y tú y yo, charlando, viviendo, disfrutando
y las veces que al regreso pasábamos en el Fito a tomar un café. ¿Cómo olvidarlo? Te agradezco todo, abuelo. Gracias. No sé cómo, no sé, me corren las lágrimas y pensé que esto nunca me pasaría y me está pasando. Tal vez porque pensé que vivirías para siempre y un año más, como tú decías. La vida es un esfuerzo y las cosas se realizan con trabajo, como tú decías. Desde España viniste, desde un lugar pobre, e hiciste tu vida como Dios manda. Tuviste hijos, los criaste y como pudiste. Y vinieron los nietos que también recibiste. Javier, Marcelo, Andrés, tus 3 hijos varones, Patricia, Mariana, Manuel, Tatiana, Valentino y Julia, tus 6 nietos queridos. Como hijo, como padre y como abuelo cumpliste, no hay nada que reprocharte. Con aciertos y errores, como todo ser humano, viviste, creaste y dejaste recuerdos imborrables en nuestros corazones, en nuestra memoria episódica, que al evocarlos nos dejan sonrisas. Uno no se imagina la muerte, no se quiere marchar, uno se quiere aferrar a la vida, con 20 pastillas de remedio por día. Aunque parezca mentira, existe la muerte en la vida. La muerte en el cuerpo, no en el alma. Tu alma se eleva al cielo y si Dios te permite tendrás un lugar en el paraíso. Cada uno de nosotros tendrá un recuerdo bonito, gracioso o cómico para contarte de cómo fue tu vida, qué se te recuerda y cómo no voy a poner muy técnico con los recuerdos. Son reconstruidos y que fueron vividos mejor que recordados. Pero hoy, en un día que afloran los recuerdos, no sé si bonitos, pero algunos que nos marcarán para siempre. A ti, querido abuelo, ¿cuáles fueron los recuerdos que te marcaron para siempre? No hace falta que respondas, déjanos que respondamos por ti. Bueno, esa frase, esas palabras, se las dediqué a mi abuelo el día que se murió, el día que falleció, y un poco te tocan todavía, porque fue muy, muy rápido, uno no se esperaba eso, uno no se esperaba una llamada de tu padre y que te diga, se fue el abuelo. O sea, ni siquiera lo podía ver, pero bueno, son cosas que a veces pasan en la vida, a veces son cosas tristes que suceden y entre una cosa y otra, que se hizo el velorio y todo, escribí esta carta para mandársela, para leerla en el funeral, que seguro me habrá escuchado. Y bueno, decirles que es parte de la vida, porque uno ya un poco lo asimila ahora, con el paso del tiempo. No se sustituye la persona, pero sí se aprende a vivir. Sí se aprende a vivir sin esa persona, pero siempre recordándola, ¿no? En algunos momentos la recordamos, como decía el abuelo, como era, recuerdos que a veces cuentan los familiares que fueron con el abuelo, entonces lo incluyen, eso está bueno. Y bueno, son cosas de la vida que suceden y que hay que aprender a vivir así. Y bueno, este era el mensaje que le querías dar. No sé si lo habrán escuchado todo, pero bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, es un poco para contarles esto y ya que encontré esta carta, que hace tiempo no la encontraba, hoy la leo y dejo el registro acá por si a alguien le interesa, ¿no? Por si alguien se siente identificado. Y bueno, nos vemos. Chau, chau.